La hemostasia es el conjunto de reacciones en la sangre que detienen el sangrado. Las fases de la hemostasia consisten en la formación del tapón plaquetario, que es la fase primaria. Posterior sigue la cascada de coagulación, que es la fase secundaria. La fase primaria inicia cuando el vaso sanguíneo sufre un daño o lesión. Por consiguiente, el vaso sanguíneo se contrae, que es lo que se conoce como vasoconstricción. En esta etapa, las paredes del músculo liso de las arterias y arteriolas se contraen con el fin de detener el sangrado momentáneamente, en lo que las plaquetas llegan al lugar de la lesión para formar el tapón plaquetario. Para que esto suceda, las plaquetas deben adherirse a las paredes lesionadas del vaso sanguíneo, que es lo que se conoce como adhesión plaquetaria. Posterior a esto, las plaquetas empiezan a liberar proyecciones que les permiten comunicarse con las proyecciones de otras plaquetas. Esto se conoce como liberación plaquetaria. Por último, estas proyecciones comienzan a secretar una sustancia conocida como ADP y tromboxano A2. Esta las hace más adheribles entre sí, provocando una fuerte unión entre las plaquetas. Esto se conoce como agregación plaquetaria. La cascada de coagulación. Esta consiste en una serie de reacciones que terminan en la formación de una malla de fibrina, la cual envuelve a los cuerpos corpusculares de la sangre y los mantiene unidos. La cascada de coagulación depende de diversos factores que pueden ser moléculas relacionadas con plaquetas, enzimas producidas en el hígado, calcio, entre otros. A continuación hablaré de los elementos de la coagulación. El primer factor es el factor fibrinógeno, y esta es una proteína soluble del plasma sanguíneo. El segundo factor es el protrombina y está pegada a la membrana plaquetaria. El tercer factor es el factor tisular. En esta se libera del endotelio vascular a causa de una lesión. El cuarto factor es el calcio. El quinto factor es el proacelerina, un factor lábil, y está también pegada a la membrana plaquetaria. El sexto factor es el proconvertina, que es un factor estable. El séptimo es el factor antihemofílico A y está pegada a la membrana plaquetaria. El séptimo factor o factor prismas o beta adrenérgico está pegado a la membrana plaquetaria. El noveno factor es de Stewart-Power y está pegada a la membrana plaquetaria. El onceavo factor es el factor antihemofílico C. El doceavo factor es el factor de Hagemann. El terciavo factor es el factor estabilizante de la fibrina. Y por último, el catorceavo factor es la proteína C o autotrombina 2A, dependiente de la vitamina K. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la cascada de coagulación. Aquí hay dos vías, una llamada vía extrínseca y la otra vía intrínseca. Estas llevan a la formación de la protrombinasa. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las dos fases siguientes van a ser iguales para ambas vías y se les va a denominar vía final común. En la vía extrínseca, su nombre se debe a que una proteína tisular llamada factor tisular, también conocido como tromboplastina, se filtra de células del exterior de los vasos hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que concluyen la activación del factor 10 de la coagulación. Y una vez activado, este se combina con el factor 5 en presencia de calcio para formar la enzima activa protrombinasa, completando la vía extrínseca. Bueno, esta vía recibió este nombre debido a que fue posible notar desde un primer momento que la iniciación de esta vía requería de otros factores ajenos a la sangre para ocurrir. Por ejemplo, cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejidos, se genera muy rápidamente el factor 10 y empieza todo este proceso. De hecho, esta vía
es muy rápida y, y se cumple en apenas unos segundos y comprende de 2 pasos. Continuamos con la vía intrínseca. Su nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran en ella. Si las células endoteliales se erosionan o dañan, la sangre puede ponerse en contacto con las fibras de colágeno del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas activa el factor 7 de la coagulación, el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor 10. Los fosfolípidos plaquetarios y el calcio pueden también participar en la activación del factor 10. Una vez activado este, se combina con el factor 5 para formar la enzima protrombinasa, completando la vía intrínseca. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio vascular. Y por último, tenemos la vía común. La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea, la protrombinasa y el calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina en presencia de calcio convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa el factor 8, que es el factor estabilizador de la fibrina, que este refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad del factor 8, el cual es liberado también por las plaquetas del coágulo. Y aquí pues la protrombinasa va a convertir a la protrombina, que es una proteína plasmática formada por el hígado, en la enzima trombina. Y la trombina va a convertir al fibrinógeno soluble, que es otra proteína plasmática formada por el hígado, en fibrina insoluble. De esta forma la trama del coágulo. Retracción del coágulo. Una vez formado el coágulo, el factor 8 refuerza la malla de fibrina, provocando una unión más fuerte de los cuerpos corpusculares envueltos en ella. Las paredes del vaso lesionado se atraen con el fin de unirse y cerrar la herida. Posteriormente, los fibroblastos reparan la herida dañada. La vitamina K es una vitamina liposoluble que requiere de ciertos niveles de bilis para poder ser absorbida. Sin esta vitamina, la cascada de coagulación no se podría llevar a cabo, aunque también interviene la producción de los factores 2, 7, 9 y 10. Control hemostático. Una vez la herida ya haya sanado, el coágulo debe desaparecer. Una enzima inactiva, conocida como plasminógeno, es activada por el factor 7 y la trombina. Ya esta activada se conoce como plasmina. La plasmina fagocita o disuelve la fibrina. Al mismo tiempo, las células endoteliales producen prostaxiclina, sustancia con efectos contrarios al tromboxano A2.